Buenas tardes, amigas y amigos de Frente. Yo soy Erika Ortega Zanoja y estamos con el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y también diputado por el Parlatino, Roy Chatterton Matos, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, Erika, mucho gusto. Ya, buenas tardes, porque es como la 1:35. Uno pierde el sentido del tiempo con tanta intensidad en el trabajo. Bueno, vamos a comenzar en materia. José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo estar preocupado por la ley habilitante que fue aprobada por el antiguo Parlamento y que le concede poderes extraordinarios al jefe del Estado para que pueda legislar en ciertas medidas. También la oposición venezolana ha anunciado que lo visitará, así como a otros funcionarios de Estados Unidos, específicamente del Congreso estadounidense. ¿Cuál es la visión de Venezuela en ese sentido? Yo no sé si la visión o la audición, porque las palabras que escucho, estar preocupado, es exactamente el mismo lenguaje que usa el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su rueda de prensa diaria para darle hasta con el todo a cualquier país que se atreva a ejercer una política disidente. Así que la preocupación del secretario general nos preocupa a nosotros también. Cada vez que alguien se preocupa en los Estados Unidos por nosotros, nuestras preocupaciones se multiplican, pero a la vez nuestra decisión de librar nuestra batalla por nuestra democracia también se multiplica y se solidifica. Él no debería estar ejerciendo ese rol. Él no es una figura egregia de la democracia en el continente, pero es un hombre culto y es un político muy avesado y debería saber que las leyes habilitantes son parte de la rutina y de la normativa constitucional en cualquier parte del mundo, especialmente en los países democráticos, y que esas leyes habilitantes no tienen términos de expiración o de aplicación en los países donde la Constitución los acepta y los establece. Así que allí lo que hay es una maniobra política. Y en cuanto a la oposición, me llama mucho la atención porque no terminan de acostumbrarse al juego democrático. En el 2005, 2 días antes de las elecciones parlamentarias, se retiraron en espera de los Marines, que invadieran el país y le resolvieran sus preocupaciones. Ahora participaron en el proceso eleccionario del 26 de septiembre, no les fue mal, y eso debería ser una razón para empezar a librar a fondo sus batallas por sus intereses, por los intereses que representan dentro de la Asamblea Nacional. Y sin embargo, lo primero que hacen después de juramentarse es salir corriendo a llorar al Valle de Washington. Un compañero suyo, Henry Ramos Ayub, quien representa a la Cuarta República y Acción Democrática dentro del Parlatino en estos momentos, fue elegido por una cantidad de personas y por eso está allí, dijo que ellos van a hablar con quien tengan que hablar. Eso lo dijo el viernes en el discurso además que usted moderó ante la Asamblea Nacional en el marco de la juramentación del Parlatino, que iban a hablar con quien tuvieran que hablar en la OEA o en cualquier otra instancia sin angustias y sin presiones. ¿Por qué cree usted que se están dirigiendo a la OEA? Se habla también incluso de la posibilidad de que se reúnan con Ileana Ros-Lehtinen, quien es una congresista de la ultraderecha, muy ligada, por cierto, al caso de Posada Carriles. ¿Cuál es el objetivo de la oposición en este caso? Desestabilizar a la democracia venezolana y trabajar para sus propios planes en combinación con aquellas fuerzas o potencias extranjeras que tengan planes perverso, hay que llamarlo por ese nombre, en contra de nuestro país. Por supuesto, lo harán con toda la calma, como dijo este dirigente político tan importante, porque como viven en democracia y como esta es una democracia extrema, donde se tolera más allá de los límites normalmente establecidos los excesos de una oposición enloquecida, pues lo harán con toda la tranquilidad y regresarán y continuarán participando en el debate democrático, pero al mismo tiempo trabajando con su agenda A. La B es trabajar dentro del juego democrático. La agenda A o el plan A es destabilizar este gobierno porque no tienen mucho optimismo en relación con las elecciones del 2012. Estas declaraciones se producen prácticamente al unísono con las de Connie Mack, congresista estadounidense, quien dijo que busca, y lo va a tratar de hacer dentro del Senado, del Congreso estadounidense, que Venezuela sea incluida dentro de la lista de países terroristas que mantiene esa nación.
¿Qué implicaciones podría traer esto para nuestro país si se efectúa? Y si debemos o no temer los venezolanos una inclusión en esa lista. Por supuesto, no es una inclusión que no será bienvenida. Hay divergencia en el seno del poder de los Estados Unidos y esto está adelantado por personajes de horror como el señor Connie Mack o por la señora Ross Letinen, pero entiendo que incluso entre ellos hay algunas diferencias. El señor Connie Mack es un fanático de la ultraderecha, de esa ultraderecha que crea a través de los medios y a través de la cultura situaciones tan extremas como la que ocurrió ayer en el estado de Arizona, que a una representante, es decir, una diputada moderada de ese estado extremista como es el estado de Arizona, se le fue avaliada a ella y además mataron a 6 personas, lo cual, por desgracia, y para el sufrimiento del pueblo de los Estados Unidos es una rutina en ese país, pero es creado por la propaganda de odio, la propaganda del fanatismo religioso, propaganda racista, propaganda xenófoba, y eso produce esas consecuencias que los locos se armen. Y además, como los locos tienen, fíjese algo muy interesante que me di cuenta a raíz de una gripe que me atacó muy fuerte en los Estados Unidos. Es imposible en los Estados Unidos poder conseguir un antibiótico sin prescripción médica. En cambio, si a mí me da por comprar un AK-47 o un M16 en una tienda de armas, no tengo mayores problemas, llenar una formulita, un papelito, esperar un día y me entregan mi fusil. Es una garantía incluso constitucional. Así es, en cambio mi antibiótico no me lo dan. Queríamos consultarle también, embajador, sobre la apertura hoy del juicio, la reapertura a Luis Posada Carriles en El Paso, Texas. Además, un estado estrechamente ligado al estado de la Florida, ambos conservadores y ambos muy ligados a la digamos, derecha anticastrista, por decirlo de alguna manera, aunque sabemos que no es anticastrista, sino que han incluso apoyado cargos de terrorismo. En estos momentos, esa reapertura se hace no por los cargos de terrorismo, sino por mentir a funcionarios de inmigración de Estados Unidos. Venezuela continúa solicitando la extradición de Luis Posada Carriles. ¿Usted cree que esto sea viable en estos nuevos tiempos, ahora con la administración Obama? Bueno, los detalles procedimentales de este caso los maneja mucho mejor el embajador y querido amigo Bernardo Álvarez. Pero lo que debo decir es que este señor responsable de la muerte de 75 pasajeros en un avión de Cubana de Aviación, pasajeros cubanos, en su mayoría coreanos y guyaneses, pues, para decirlo en lenguaje criollo, lo están enjuiciando por cobero. De ahí, aquí las penas para los coberos son menores, aunque las consecuencias sean más graves, pero en este caso el señor recibiría una pena entre 7 y 8 años de prisión y que seguramente se le reducirían si en caso de que sea sentenciado por razón de su edad, de que es un anciano que merece un tratamiento y ciertas consideraciones que él no tuvo cuando hizo volar por los aires un avión cargado de gente inocente. Por cierto que en estos días se presentó en un acto público, nosotros tenemos las imágenes, les pedimos a nuestro coordinador que las coloque para la disposición de todos y todas. En un acto público fue capturado en imágenes en la peña de Versalles, específicamente en Miami, en Florida, recaudando fondos destinados supuestamente para pagar las deudas que generan sus gastos legales en Estados Unidos. Y dijo el señor Luis Posada Carriles que este año estarían en Cuba y que ya ellos ganaron, pero que no han cobrado todavía. Son imágenes incluso de Luis Posada Carriles junto con un congresista estadounidense, David Rivera, de la Florida. ¿Cómo podría hacer el pueblo de Venezuela para enfrentarse a una situación semejante, tomando en cuenta, y el pueblo de Cuba, por supuesto, tomando en cuenta que tienen el apoyo de congresistas, de diputados de Estados Unidos, libre? Yo creo que tenemos que seguir batallando cada vez más contra el imperio, porque el descaro es excesivo. Si yo fuera inocente y escucho a este señor decir que espera este año estar en Cuba, es porque podría tener éxito el proceso de extradición, pero no hay que hacerse muchas ilusiones al respecto, ni en Cuba ni en Venezuela. Y si es en Cuba por la fuerza, mucho menos. No pasarán, como alguna vez se dijo, eso tiene hoy mucho más valor que nunca. Hay la posibilidad de que definitivamente el señor Luis Posada Carriles esté libre en la calle. Mire, la justicia de los Estados Unidos es una justicia politizada, a pesar de que a cada rato nos enrostran a nosotros el temita de la separación de poderes.
Usted, que es una periodista bien enterada, sabe, por ejemplo, que cada vez que se abre una vacante en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues se abre un debate entre halcones y palomas, para decir algo así como los jueces vinculados al Partido Republicano de ultraderecha y al Partido Demócrata de derecha, pero además los candidatos los presenta el presidente de los Estados Unidos, de acuerdo al seguimiento de líneas políticas hechas a su conveniencia. Y por supuesto, esta justicia politizada posiblemente falla en favor del señor Posada Carriles. ¿Qué va a hacer, digamos, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya entrando en materia del Parlatino, para, digamos, trabajar esa correlación de fuerzas que se generó a partir de las elecciones, en las cuales ustedes ciertamente tienen la mayoría, pero también hay un factor de la oposición que buscará utilizar el Parlatino como una vitrina en contra del gobierno de Venezuela? Bueno, se abrirá el debate democrático permanente. Tuvimos un buen inicio con un debate fuerte, una exposición de fondo de nuestro camarada Roy Daza. Posteriormente lo hizo el señor Ramos Ayub, desde el punto de vista de su interés, una buena exposición, y una exposición sensacional de Aristóbulo Isturi, que es uno de los fundamentales de este proceso. Entonces, lo ideal es que podamos mantener un debate intenso, severo, pero de altura y democrático, y sería deseable que no sigan cayendo en la tentación de la desestabilización. Eso de hacer el papel de acusatas internacionales, teniendo los foros democráticos abiertos en este país, teniendo la mayoría de los medios a su favor, es una incongruencia en el mejor de los casos y una canallada en el peor. ¿Solicitará la oposición, podríamos esperar, el ingreso de Venezuela al Mercosur? ¿O lo tratará de sabotear como ya lo ha hecho en otras oportunidades? Bueno, usted me está ofreciendo la respuesta con su pregunta. Pero no, ya no están igualitos, ya se colocaron al mismo nivel de los fascistas, de la mayoría fascista del Congreso paraguayo. Entonces ya nos están poniendo condiciones. Entonces la condición es que reingresemos a la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuál es su mensaje al pueblo de Venezuela que lo pueda estar en este momento viendo sobre todos estos escenarios internacionales que se están planteando en este momento en contra de nuestro país? Seguir unidos, coraje, valentía, siguiendo integración, unidad, siguiendo la tradición histórica de Venezuela. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que a 200 años de habernos liberado, de haber comenzado nuestra liberación del Imperio Español, estamos librando una batalla muy fuerte y muy dura, donde somos pioneros en este siglo en contra del Imperio estadounidense. Así que vamos marchando hacia nuestra segunda independencia. Muchísimas gracias, embajador Richard Everton Matos, quien ha estado con nosotros como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y también electo diputado al Parlatino. Nosotros con esto despedimos y hacemos un corte, y al regreso ustedes estarán nuevamente con Ciari Rodríguez y más de la emisión meridiana de la noticia.